Bueno, estamos, como les decía en el primer bloque, con Adriana Puigros, una diputada nacional y una diputada que ha tenido que pasar por este debate caliente en la Cámara de Diputados en las últimas semanas a raíz de la sanción de los distintos proyectos de ley de reforma judicial. Y un debate en el cual ha habido acusaciones muy fuertes de parte de distintos sectores de la oposición que han cuestionado directamente la votación en principio, criticándola o cuestionándola por ilegítima a partir de un tablero que no encendió adecuadamente, y además mucha crítica por la falta de participación desde la oposición a un debate verdadero sobre posibles modificaciones a los proyectos. ¿Cómo está ese clima legislativo después de la sanción de las leyes y esta relación entre oficialismo y oposición después de acusaciones e incluso de pedidos de alguna diputada de impedir el funcionamiento del Congreso? Sí, yo primero quiero decirte, Nora, que el debate empezó hace mucho. Estuve justamente esta mañana, volviendo a leer el acta taquigráfica de la Constituyente del 94, donde se discutió el Consejo de la Magistratura, y precisamente como el Consejo de la Magistratura era una institución que formaba parte del núcleo de coincidencias mínimas o básicas, es decir, del paquete que habían arreglado entre Alfonsín y Menem, que no se podía discutir sino votarse en bloque, en el caso nuestro del Frente Grande nosotros votamos en contra de que hubiera un núcleo de coincidencias mínimas cerrado, pero estábamos a favor del Consejo de la Magistratura, solamente que no estuvimos de acuerdo en la forma como se implementaba el Consejo de la Magistratura. Y de hecho, en la sesión del miércoles en la noche, el jueves a la madrugada, en realidad, yo leí en mi intervención una cita de Carlos Aullero, que fue el vocero del Frente Grande en el 94, donde explicaba eso, que estábamos en desacuerdo con la implementación, con la forma de elección de los consejeros. Entonces, en la actualidad, esta reforma que vino como un proyecto del Ejecutivo es una reforma que realmente nos parece un avance en el orden de que sea más democrática, ¿no? Más limpia, más transparente, el nombramiento y el control de los jueces, ¿no? En la medida en que haya un Consejo de la Magistratura que sea un consejo que tenga diferentes sectores, como dice la Constitución. Es decir, ahí sí, como dice la Constitución, es decir, que haya jueces, que haya abogados y que haya representantes de otro sector. En el caso de la Constitución dice académicos y otros, ¿no? ¿Cómo está el clima? Bueno, quiero decirte que fue quizás en los años que tengo de diputada, que si sumo de otra época y de los años del kirchnerismo, tercer mandato, ¿no? Es mi tercer mandato. Claro. Sí. Van a ser 12 años. No 12 porque en el primer mandato yo me fui antes para ir a la Secretaría de Ciencia y Técnica. Así que van a ser 3, 7, este sería mi 8º año, creo, el que estoy ahora, o sí, mi 8º año, o 9º. Entonces, realmente nunca estuve en una sesión en donde hubiera una oposición que no tuviera un solo argumento y que insultara. Entonces, fue para nosotros un esfuerzo muy, muy grande el mantener 130 compañeros que nos mantuviéramos, 130 compañeros durante 23 horas sin contestar. Digo, el esfuerzo muy grande fue no contestar. O sea, fue soportar la lluvia de insultos cuando vos lo que querrías hubiera sido discutir. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado discutir con Gil Lavedra. O sea, pero digamos, un constitucionalista importante como es Gil Lavedra puso 2, 3 argumentos que eran como para discutirlos, ¿sí? Pero después, digamos, siguió en un tono que no era realmente que los desmerecía, para decirlo suavemente. ¿Cómo están los vínculos ahora? Bueno, es decir, uno convive dentro de la Cámara de Diputados, es obvio que las relaciones tienen que mejorar, no hay ninguna ruptura fundamental, no hay una tragedia. Ha habido gente con la cual realmente no hay diálogo posible, como bueno, el caso de Carrió, que ya es parte, bueno, que hay quienes lo consideran parte de la farsa. Yo creo que hay que tomarlo seriamente, me parece que es una estrategia
que la estrategia es la de descalificar, ponerse en el lugar de la descalificación de todo lo que es lo político y la política. Me parece que eso es grave, porque además se dice cosas que no son ciertas con la mayor naturalidad. Y después me parece que hay mucha gente que lo piensa como nosotros y con la cual hablaremos y seguiremos hablando, como siempre ocurre, ¿no? Ahora, decime, con respecto a las críticas, una de las, digamos, lo que intentan argumentar en algunos sectores es que al modificarse la forma de elección de los consejeros y al tener que ir los consejeros a elecciones generales en listas de los partidos políticos, esto va a perjudicar la independencia de este órgano que elige a los jueces o sanciona a los jueces en función de la mayoría electoral coyuntural que haya en cada momento histórico. ¿Cómo analizás vos ese argumento? Los jueces ahora son elegidos solo por los jueces. O sea, una corporación elige entre sus miembros a los representantes al Consejo de la Magistratura. Pues estamos hablando de los representantes al Consejo de la Magistratura, no estamos hablando de obviamente de la elección directa de los jueces. Claro, no es como en las películas norteamericanas, en donde, bueno, en muchos estados en Estados Unidos uno ve cómo está el jurado popular. No se llega a ese punto, sino que es el Consejo de la Magistratura. En la actualidad hay 300 jueces y 2.000 abogados que eligen a quienes después van a elegir y van a supervisar a todos los jueces del país. Este cambio significa que el conjunto de los votantes argentinos, ¿sí? El conjunto del padrón de todas las provincias argentinas, o sea, muchos millones, van a dar su voto para elegir a quienes van a ser miembros del Consejo de la Magistratura. Entonces, yo creo que es un avance muy importante en el sentido de la democracia, en el sentido de una democracia real, de una mayor representatividad, y es cumplir la Constitución, porque la Constitución exige que no sean solamente jueces y abogados. Hay una famosa frase, ¿no es cierto? O sea, no puede ser que de las cuestiones de la ley se ocupen solo los abogados, no puede ser que de las cuestiones de la educación se ocupen solo los educadores, etcétera. Ahora, evidentemente la pelea y la disputa política no se agota en el Parlamento, porque hoy en día lo que se ve también, y ahora hay una nueva disputa mediática, ¿no?, donde los medios están jugando un rol protagónico en este debate. El comunicado de la relatora de Naciones Unidas cuestionando la reforma judicial en la Argentina antes de que la Argentina respondiera las objeciones que se habían hecho. También, en ese escenario, ¿vos ves que hay una disputa que es nacional, que es internacional, y cómo se opera en rigor ante reformas que no conforman al establishment digamos, común que hace tanto a los organismos internacionales como a los poderes establecidos o corporativos? Sí, a mí me pareció realmente la intervención de la relatora de Naciones Unidas, realmente me pareció increíble, de un grado de partidización, de intervención partidaria. Desde un cargo en Naciones Unidas, yo creo que tiene que ser seriamente sancionada desde el organismo que la ha nombrado, en donde ha sido nombrada como una funcionaria internacional. Ella es heredera del cargo de Despuy, digamos, de un conocido dirigente titular de la Auditoría General de la Nación. Claro, que es titular de la Auditoría General de la Nación, un conocido dirigente radical, que está bien que sea el titular de la Auditoría General de la Nación, puesto que debe ocupar la oposición. Es decir, pero no puede ser, es decir, que haya una intervención desde Naciones Unidas, además desconociendo la postura que hace pública al respecto nuestra Cancillería. Es decir, realmente me parece gravísimo la intervención sobre la política argentina. Decime, antes decías que algunas intervenciones de parte de diputados no te parecían reacciones individuales, sino que formaban parte de una estrategia. En los últimos meses en la Argentina ha habido 3 movilizaciones importantes de distintos sectores, se puede decir unificados por una consigna antioficialista, pero sin una consigna unificadora en cuanto a qué quieren y qué reclaman.
En la última manifestación del 18A, gran parte de la dirigencia opositora convocó a esa manifestación e incluso estuvo en la manifestación. ¿Crees que estos realineamientos que están habiendo tanto desde sectores del peronismo anti-kirchnerista como estas estrategias dentro del Congreso se corresponden con esa movilización o van por carriles separados? No, yo creo que todavía no se corresponden. De hecho, lo dijo Macri el otro día, ¿no? Cuando le preguntaron por qué no fue la movilización. Y él dijo, bueno, es que se movilizaron por su cuenta, algo por el estilo, ¿no? No quiero repetir. Pero, digamos, me pareció interpretar que eso estaba diciendo. Creo que las demandas fueron muy, muy dispersas y creo que esa es la diferencia más grande que hubo. Incluso si lo llevas a nivel de la sesión del otro día en el Congreso, fue muy representativa de lo que pasa en la sociedad, que es que vos veías una oposición que solo se unía en el momento en que elaboraban alguna digamos alguna propuesta que era en contra de, que era para romper la sesión, pero digamos sobre la base de posturas muy distintas. Entonces cuando consiguieron elaborar juntos una chicana sobre algo inexistente, que era digamos inexistente porque ellos querían que se votara de una manera y nosotros aceptamos que se votara de esa manera, que fue artículo por artículo, ¿no? En ese momento se unieron y de la misma manera en la plaza en contra de y con insultos se unen. Después cuando se les pregunta en concreto ¿por qué está usted? ¿Sí? Al preguntarse en concreto ¿por qué está usted? Cada uno está por otra cosa, incluso por algunas cuestiones que son inexistentes, que algunos están mal informados, otros tienen demandas que son digamos totalmente atendibles, ¿sí? Y otros están, me acuerdo en este momento un chico que decía soy radical, y estoy porque soy radical, pero bueno, pero ¿qué sabes de la reforma judicial? No la vi, no sé, todavía no la conozco. Entonces, a ver, está porque es opositor. Querríamos tener una oposición, el país necesita tener una oposición capaz de elaborar alternativas, porque sobre la base de alternativas uno discute. A ver, yo quiero tener una discusión seria sobre muchos puntos, ¿sí? Es decir, sobre muchas cuestiones, sobre muchos temas, pero una discusión seria, porque en una discusión seria vos tomás lo que dice el otro. Fíjate, ¿cuál es el ejemplo? El CELS más la Asociación de Abogados, ¿no? Más una serie de organismos vinculados a derechos humanos fueron a la comisión, fueron a la reunión, al plenario de comisiones en el Senado. Hicieron propuestas que tenían razón. Y esas propuestas fueron incorporadas todas. Pero esa es una discusión interesante, ¿no? Eso es lo que necesita el país. ¿Y crees que es factible llegar a eso o está el nivel en este momento de polarización y de ruptura que es, no sé de qué se trata, pero me opongo y ahí termina la posibilidad de discusión? Mira, esto es lo que tratan de hacer los medios de la oposición, pero yo no sé hasta qué punto toda la gente lo cree. En lo que uno camina, yo ando mucho por el interior del país, por el conurbano, mucho, una vez por semana, por lo menos, estoy en un lugar del conurbano y veo muchísima gente acá que viene, ¿no? Y a mí me parece que la gente, digamos, no cree cualquier cosa. Me parece que hay una distancia entre el mensaje, no sé, hoy por ejemplo había una noticia, creo que en La Nación, que es lo que yo leo todos los días. Primero me levanto y leo La Nación porque tengo que saber qué piensa, segundo leo página, Clarín me cuesta, y había una noticia que era que el gobierno, que la mayor parte de los medios daban un número, son del gobierno, pero esto la gente sabe, o sea, sabe que Clarín es un monopolio, ¿sí? Y aunque me digan, cuando leías la nota y decía que lo que pasa es que la mayor parte de los medios son del gobierno porque los municipios han adquirido FMs y las universidades han adquirido FMs. Entonces, que no me digan que las radios de los municipios o las radios de las universidades pueden por sí solas competir con el monopolio Clarín, ¿no? Entonces, la gente entiende estas cosas. Entonces, yendo a otra parte de tu pregunta,
Yo creo que no hay condiciones como para que haya una oposición única, porque no hay una oposición única, porque lo que hay es una suma de intereses corporativos, y los intereses corporativos, quienes reporten a corporaciones y a intereses privados, nunca suman. Justamente viven en el mundo del mercado, y en el mundo del mercado no se suma, sino que se compite, y no se llega y no se sacrifica nada en función del interés general. En cambio, en la postura del Frente para la Victoria y además del Estado, ¿sí?, es responder al interés general. O sea, ¿por qué hubo 130 diputados votando lo mismo? Porque nos unió el interés general. Y yo creo que esto es lo que no consigue la oposición. En la medida en que hay una preponderancia de los intereses del mercado, es decir, de corporaciones e intereses privados, no pueden unirse sino en contra de. Ahora, ha habido, ahora justamente por el Día del Trabajador, una reunión de gran parte del peronismo disidente en Córdoba, de la Sota, Labaña, de Narváez, Moyano, el Momo Venegas, anunciando la formación de un frente con la intencionalidad manifiesta de, bueno, disputar poder en las elecciones de las primarias de agosto y las generales de octubre. ¿Vos crees que eso puede hacer mella en un sector del peronismo que se referencia en el kirchnerismo, o es, bueno, el peronismo federal que se alía por fuera del kirchnerismo y se oficializa esa ruptura? Bueno, es un sector del peronismo. Es un sector del peronismo, digamos, en donde lamentablemente, al que lamentablemente se ha sumado un sector de los trabajadores. Me parece increíble ver a Moyano con el Momo Venegas, porque son, digamos, lo digo porque Venegas es un hombre vinculado con una corporación que es ni más ni menos que la Sociedad Rural, y creo que ahí hay gente muy poderosa, y son los poderosos los que le ponen el tono y le dan finalmente dirección a una fuerza política de esa naturaleza, ¿no? Con lo cual yo no creo que puedan armar un único frente opositor. Me parece que es un sector, y me parece que... ¿Lo imaginás a Macri sumándose a este frente? Creo que es prudente. Creo que es prudente, que sabe qué paso dar. Vamos a ver, yo creo que se va a sumar en la medida en que tenga seguridades, ¿no? No sé todavía quién va a ser el líder de ese sector, ni tampoco estoy segura de que realmente puedan resignar algo cada uno para tener una figura en conjunto, ¿no? Hay muchos caciques en esa... Hay muchos caciques, y además hay intereses que insisto, hay intereses que no tienen por qué sacrificar nada, ¿no? Hay intereses que no tienen por qué ni quieren sacrificar nada. Digamos, es distinto cuando digamos, si fuerzas democráticas se sientan a negociar, y entonces sí, saben que tienen, alguien puede tener determinadas metas y saber que por ahora no se pueden cumplir, y decir, bueno, vamos a acordar para que tales derechos sí se puedan alcanzar en conjunto, ¿no? Y entonces, pero ahí estás hablando de intereses colectivos, del interés general, no estás sacrificando ni tu tasa de ganancia, ¿sí? Ni estás sacrificando los compromisos que tenés si sos representante de una empresa o de una corporación, o estás vinculado a, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando sobre todas estas cosas y próximos debates en la legislatura nacional con Adriana Puigros en el próximo bloque. Me salió trabado Puigros.